Bienvenidos a mi canal Contabilidad más Excel. En este video vamos a liquidar primas de servicio de un empleado activo. Entonces vamos a dar clic aquí, clic en primas, y aquí llegamos al espacio donde vamos a liquidar primas. Pero vamos a ver algo de teoría. Y el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice que las primas corresponden a 30 días de salario por cada año trabajado o proporcional al tiempo trabajado cuando este es inferior a un año. Esto se parece o es igual a las cesantías. ¿En qué se diferencia? Se diferencian en cuándo se paga. Entonces hay que notar que las primas se pagan en dos mitades. La primera mitad máximo el 30 de junio y la segunda mitad a más tardar los primeros 20 días del mes de diciembre. Su reconocimiento se hará por todo el semestre trabajado, es decir, 180 días, o proporcional al tiempo trabajado, es decir, menos de 180 días. ¿Quiénes la reciben? Bueno, la verdad es que prácticamente no hay un trabajador que esté bajo un contrato laboral que no reciba primas de servicio. Es decir, no hay trabajador excluido de esta prestación social. Entonces los choferes, los trabajadores de servicio doméstico, trabajadores por días de fincas, capataces, etc., reciben primas de servicio. La fórmula es salario por días trabajados. Esta parte de aquí, días trabajados, el valor máximo va a ser 180. No va a poder superar más de 180 porque se paga o se reconocen dos mitades semestralmente. Tengan en cuenta eso. Menos de 180 sí puede ser. Sí puede ser, y ahorita vamos a liquidar, vamos a ver los ejemplos. Dividido entre 360. Base para calcular la prima de servicio. Entonces, por último, vamos a ver esto, lo que es la base, es decir, o cómo vamos a fijar el salario. Se nos indica que se debe incluir para calcular las primas de servicio los recargos nocturnos, auxilio de transporte también, horas extras, dominicales, festivos, pagos en especie, es decir, todo se incluye a la hora de liquidar esta prestación social. Pero ten en cuenta lo siguiente: cuando el trabajador tiene un sueldo variable, es decir, tiene una parte fija y una parte variable, como pueden ser comisiones o porque trabaja por horas, trabaja por labor o por unidades producidas, entonces vas a tener un sueldo variable. De hecho, va a ser variable o ha variado en el semestre. Es diferente, sueldo variable o variado en el semestre. Cuando estamos hablando de un sueldo que ha variado en el semestre, estamos hablando de un sueldo fijo, es fijo, pero que ha variado. ¿Por qué? Por cuenta de esto, porque tuvo recargos nocturnos o trabajó horas extras, ¿ves? Por estos conceptos, o festivos o domingos. Entonces tuvo una variación. También pudo haber variado, ¿por qué? Porque en el semestre, no los últimos 3 meses como la cesantía, tuvo una variación en el sueldo. ¿Por qué? Ejemplo, cambió de cargo, ascendió, le subieron el sueldo en el semestre, tuvo una variación en el semestre, pudo haber sido en cualquier mes del semestre. Entonces, cuando ocurre esto, hay que determinar el salario o el sueldo base promediando todo lo que el trabajador obtuvo durante el respectivo semestre. Conclusión: así el salario sea variable o fijo, o haya tenido variación o no, mejor promedie los valores correspondientes. A no ser, bueno, que haya sido totalmente fijo, que se gana el salario mínimo, y actualmente está en 1 millón de pesos, y gana auxilio de transporte. Entonces, pues no habría lugar básicamente para hacer una variación, porque nunca ha variado. De hecho es fijo. Pero si se han dado o se dan estas condiciones acá, sueldo, salario variable, o ha tenido alguna variación por algún motivo, entonces hay que hacer la variación correspondiente. Muy bien, entonces ya teniendo en cuenta eso, vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces tenemos salario fijo. Aquí podemos seleccionar tipo de salario fijo o salario variable. Entonces, de acuerdo al trabajador que usted vaya a liquidar, usted selecciona aquí si es un salario fijo o salario variable. Vamos a hacer los dos. Vamos a buscar un trabajador con sueldo o salario fijo. Por ejemplo, este que está aquí, fijo, salario fijo. Este que está aquí.
este que está aquí, lo seleccionamos. Nos aparece su sueldo de manera automática. Esta persona sí gana auxilio de transporte porque gana menos de 2 salarios mínimos, y trabajo suplementario si trabajó o si hizo algún trabajo suplementario. Entonces hay que, ya no sería un salario fijo, nos tendríamos que ir por un salario variable. Pero bueno, estamos aquí en salario fijo. Partimos del hecho de que esta persona durante todo el semestre obtuvo 1.200.000 y auxilio de transporte 1.317.000 durante todo el tiempo que trabajó. Entonces tenemos el salario base, aquí inmediatamente nos los coloca 1.317.000. Ahora que toca colocar los días trabajados, calcularlos. ¿Cómo? Colocando la fecha de inicio y la fecha fin. Damos clic acá y pongamos el caso de que esta persona estamos liquidando el segundo semestre, es decir, a partir de julio, el 1 de julio hasta el 31 de diciembre. Ahí tenemos exactamente 180 días. Entonces Excel, ¿qué hace? Según la fórmula que tenemos aquí, pasa todos los meses a 30 días. No importa que diciembre tenga 31, lo calculamos como 30 porque son meses laborales. Entonces nos coloca aquí los días trabajados por el salario base entre 360, y aquí tenemos el resultado de 658.586 pesos. Eso es lo que va a obtener la persona en este caso. Pongamos que esta persona no empezó a trabajar el 1 de julio, entonces tendríamos que pagarle proporcional. Empezó a trabajar el 1 de septiembre, empezó a laborar 1 de septiembre, entonces trabajó solo 120 días y entonces va a obtener algo proporcional a 120 días. Por eso los días trabajados aquí en este caso serán 120 días. Recuerde, cuando estamos liquidando primas, el valor máximo aquí de días trabajados va a ser 180. De ahí hacia abajo 439.057 es la liquidación. Ahora vamos a un salario variable. Entonces vamos a limpiar. Claro, puedes crear el PDF antes de limpiar. Ahorita lo vamos a hacer con el salario variable. Damos clic en salario variable, seleccionamos, buscamos un trabajador con salario variable. Puede ser este. Aquí lo tenemos. Debemos colocar acá los valores de su salario variable. Entonces depende la fecha en que vayamos a liquidar. Vamos a poner el caso que vamos a liquidar el primer semestre del año. Entonces seleccionamos 1 de enero. ¿Hasta qué fecha fin? Hasta el 30 de junio. Entonces seleccionamos junio, 30 de junio. Tenemos 180 días. Salario base todavía no lo tenemos. Entonces tenemos que colocar los salarios de esta persona. Entonces aquí ya se nos ha dado una variación de 3.208.303. Aquí lo tenemos, 3.208.333. Estamos liquidando las primas y nos indica, observe, salario base de 3.208.333, 180 días. Entre 360 tenemos un valor de primas de 1.604.167. Bien, pongamos el caso de que esta persona no empezó a laborar el 1 de enero, sino que empezó a trabajar en marzo, 1 de marzo. Entonces tendríamos que borrar. Borré este, borré febrero y deje allí. Hasta ahí, ahí está bien. Aquí tenemos el salario promedio y entonces va a obtener 1.062.500 pesos. 120 días. Ese va a ser sus días trabajados. Muy bien, mis amigos. Hasta aquí. Vamos a crear el PDF. ¿Desea crear el PDF de la liquidación? Usted dice que sí. Observe, aquí se crea inmediatamente para que lo imprima. La fecha en que se elaboró. Usted da clic aquí en archivo, da clic en guardar como. Entonces usted busca dónde quiere guardarlo y le asigna un nombre, por ejemplo aquí. Entonces aquí
liquidación primas de entonces de qué fecha a qué fecha, y listo, y lo guarda y después lo imprime o se lo envía el correo al trabajador. Bien, mis amigos, vamos a dar clic aquí en limpiar. Listo. Bien, funciona perfectamente nuestro liquidador. Si lo quieres obtener, entonces mira la descripción del video y ahí puedes entonces ver cómo puedes obtener este liquidador. Vamos al menú y los espero en el siguiente video. En el siguiente video ya vamos a liquidar las prestaciones sociales de un trabajador desvinculado y vamos a ver varios casos: por justa causa, por causa injustificada, y cómo vamos a liquidar lo que tiene que ver con las indemnizaciones. Los espero en el siguiente video.